como ha pasado en otros exámenes, no de biología, también de otras materias, ustedes cuando contestan con seguridad, no la vuelvan a mirar, a releer la consigna, porque en general comienzan a confundirse, a dudar, y cambian respuestas que estaban correctas. ¿Estamos? Entonces, voy por la consigna uno, listo, estoy seguro que esta es la respuesta, la marco, y estamos, no vuelvo a verla, ya está, porque cuando empiezan a verla empiezan a dudar más, ¿sí? Eso porque tiene que ver con un poco con la memoria, con la seguridad que ustedes tienen en el momento del examen. Después, otro consejo que les doy, ya mañana a partir de este horario ya dejen de repasar, así la mente está tranquila, pueden rememorar mejor los contenidos, ¿sí? A veces estudiar hasta el último segundo le genera más intranquilidad y seguridad, y es como que se empiezan a confundir todo, es como que no se acuerdan. Ustedes tranquilos, total, no es oral, es decir, ustedes van a estar en su banco, tranquilo, con el examen, leyendo, marcando, ¿sí? No es una instancia definitiva, es un primer parcial de la materia, ¿sí? Y ustedes van a ver que está bien integrador, es eh, bien concreto, no es rebuscado, ¿sí? Y están todo lo que estuvimos viendo en los trabajos prácticos y en estas clases de asesoría, repaso como esta, ¿sí? Así que ese es mi consejo que les doy. ¿Qué otra cosa más? No se olviden de la identificación. eh, con el DNI o una fotocopia del DNI o un carnet, algo que tengan ustedes, que tengan una foto para poderlos identificar. Eh, Van a andar muy bien con los tiempos, lo van a ver, no les va a llevar más tiempo del que le propusimos a cada una de las franjas. Ahí estuve viendo el correo de alguna gente que escribió, bueno, voy a tratar de responderles, si hay algo puntual que no pueden cursar en el horario que les corresponde, bueno, por lo menos tener la autorización de que van a ir a otra franja horaria. Lo importante es que sepamos a qué comisión pertenecen, cuál es su docente, ¿se entiende? Por una cuestión de organización y control de las asistencias, que es requisito de la regularidad de la materia. ¿Sí? Bueno, esperamos un segundo más a ver si la podemos grabar. Me quieren preguntar algo de la estructura del examen. Ya saben los temas que entran: organización del cuerpo humano, célula tipo, tejidos principales, entra toda la parte de anatomía y fisiología de digestivo, y solamente la parte anatómica de sistema nervioso y sistema endocrino, solamente la parte anatómica, no entra nada de la fisiología. Así que bueno, lo vamos a repasar en esta instancia, y también si tienen los videos que estuvimos, déjenme ver, que creo que me viene bien, porque no recibí, a ver si tengo el enlace también para que tengas para repasar, a ver si se me lo pasaron, porque no lo tengo, acá está el registro. Yo ahora, mientras que espero, les paso, el registro, ¿eh? Ahí me lo reenvío a mi correo acá, y ya se los paso. Consultas. Ese es el que, digamos, estuvimos ayer. 2 segundos mientras que esperamos. Voy contestando inquietudes, ¿eh? Y justo la vi una de las compañeras que también estuvo en las dos clases anteriores, y me vino bien para acá, reenviar. ¿Quieren ir preguntando algo mientras que acá está, cátedra? ¿Me quieren preguntar algo libremente? No hay problema, hasta que arranque la grabación. Los escucho, ¿eh? Levanten la mano.
Ahí está. Profe, de tejidos entra la Sí, clasificación de cada uno. sí, 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 sí. Lo que no entran son preguntas de tejido adiposo, ni tejido cartilaginoso, ni tejido óseo, ni sangre, ¿sí? Nada de eso entra. Pero sí la clasificación general. Tejido conectivo propiamente dicho, fibras elásticas, fibras colágenas y fibras reticulares, que son fibras que están de alguna manera rellenando eh, estructuras de sostén o estructuras que hacen al órgano, y después las otras no, esas las vamos a ir desarrollando en el segundo y tercer parcial, ¿sí? Recuerden que los órganos están formados por tejidos, así que vamos y volvemos con este tema. Con respecto a la fisiología celular, ¿qué es exactamente lo que entra? Bien, de la fisiología celular entra, a ver que vuelvo acá, de lo que es fisiología celular, primero tener la parte anatómica, la microanatomía y la estructura. ¿Cómo está formada la membrana plasmática? Sí o sí, las funciones de la membrana plasmática, qué es el citoplasma, cómo está constituido, el cuadro de organelas membranosas, no membranosas. Todo esto ya está plasmado en el examen, así que lo van a ver. Entra la función general del núcleo, ¿sí? Y no entra para este examen, no entra ni mecanismo de transporte, ni división celular de escribirlas, ¿se entiende? Lo único que puede aparecer mencionado en el examen es que la meiosis es la división que se da en los órganos reproductores, ya sea testículos u ovarios. Y la mitosis se produce en todas las células del cuerpo humano, ¿sí? Las células musculares, digamos, una célula madre da dos células hijas idénticas, ¿sí? Y eso se encarga esta división mitótica. Una célula del hígado, una célula del intestino, una célula de la piel, ¿sí? Todas se producen por división mitótica. Hasta ahí. No pregunto las fases, nada, nada, nada de eso. Eso después vamos a ir rellenando un poco estos contenidos con segundo y tercer parcial. Porque, digamos, cuando ustedes ven cómo se organiza el cuerpo humano de lo simple a lo complejo, vamos y volvemos, ¿sí? Ya vamos a ver bien las moléculas, el nivel molecular, que está en todos los sistemas y aparatos, los tejidos en todos los sistemas y aparatos, ¿sí? La relación entre los sistemas entre sí, dado por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, repasando, de células, el cuadro donde ustedes tienen el cuadro de organelas membranosas y no membranosas. Eso está en el texto. ¿eh? Sí, que hace una mitocondria, que tiene que ver con la producción de energía, que hace el retículo endoplasmático rugoso, que tiene que ver con la producción o síntesis de glúcidos o azúcares, que hace el retículo endoplasmático liso, que es el que sintetiza lípidos, que hacen los lisosomas, contienen enzimas que digieren estructuras, o una bacteria, por lo menos en lo general. Bien. Si quieren, a ver, hay muchas preguntas que están poniendo en el chat. Si quieren, a mí me gustaría que arranque, no sé si ya estamos grabando, me parece, a ver, ¿puede ser? Sí, sí, me parece que estamos grabando. Sí, profe, ya están Ah, grabando. está grabando. Bueno, escuchen, si quieren, porque muchos ya estuvieron participando de la otra instancia, pero me interesan los chats también, de manera que ustedes lo vayamos organizando. Entonces, organización del cuerpo humano. Si quieren, vamos de menor a mayor. Organización del cuerpo humano, homeostasis,
los componentes de la homeostasis, mecanismo sensor, integrador y efector, retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. ¿Hay alguna duda de esos temas? Homeostasis, componente del sistema de control homeostático y los dos tipos de retroalimentación, positiva y negativa. No sé si se quedó en claro, lo entienden, tienen alguna duda. Levanten la mano, pregunten, no hay problema. ¿Sí? Bueno, otra cosa de organización del cuerpo humano son los planos. ¿Sí? El cuerpo humano para su estudio se puede estudiar por planos, es como que uno hace cortes en el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, tienen que saber los planos, que son el plano sagital medio, que pasa a este nivel, me saco acá los lentes, ¿sí? El plano sagital medio es como que corta en forma simétrica al cuerpo humano en dos partes, derecha e izquierda, ¿sí? Y yo puedo ver en ese plano, un ejemplo, toda la estructura del encéfalo, de la cabeza, del cuello, ¿sí? Un plano transversal, corta así, a este nivel, y yo puedo ver un ejemplo que pasa a nivel abdominal, obviamente a nivel torácico, ¿sí? Pero el plano es horizontal, ¿sí? Un plano frontal, como está mi frente, se corta así, los cortes son así. Los planos sirven para determinar cortes, dimensiones, no puedo ver un plano en dimensión. Puede ver el ancho y el alto, no el espesor, obviamente, porque es un corte. Y las líneas, cuando nosotros vemos los cuadrantes del abdomen, son líneas imaginarias. Es como decir, bueno, de acá a acá trazo una línea vertical. Entonces, la línea es imaginaria. El plano es un corte. El corte, plano sagital medio, plano frontal, plano transversal. Transversal, frontal, sagital medio. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Sepan bien la función de cada sistema. Vieron que también hay un cuadro que dice la función general del sistema digestivo, la función general del sistema cardiovascular, la función general del sistema nervioso, del sistema endocrino. ¿Sí? Esto dentro de la primera unidad de organización del cuerpo humano. A ver, estoy pensando, ¿qué otra cosa importante? A ver, déjenme. Posición anatómica también. Sí, posición es simple, la posición anatómica, la persona está de frente, mirando hacia adelante, con los pies levemente separados y con las palmas de la mano hacia adelante, ¿sí? En posición palmar, no dorsal, no tiene así las manos, tiene para adelante, ¿sí? Lo importante de la posición anatómica es que todo se toma como referencia a partir de la posición anatómica. Para ver, ejemplo, si la mano es distal a la nariz, ¿se entiende? Si mi cabeza es superior respecto al cuello, si los labios es anterior respecto a la oreja, ¿sí? Bien, sí, Guadalupe, los niveles de organización del cuerpo humano, sí, eso. Cómo se estudia de lo más simple a lo más complejo, nivel atómico, nivel molecular, nivel de las organelas, nivel celular, nivel tisular o de los tejidos, nivel de los órganos, después vienen sistemas y aparatos, y el sistema más complejo es el cuerpo humano, digamos, que son todos los sistemas integrados, ¿sí? ¿Alguien? Las cavidades corporales. Las cavidades corporales, muy bien, Xiaomi. Las cavidades corporales entran, cavidad craneal, cavidad torácica, cavidad abdominopélvica, ¿sí? Cavidad dorsal. Muy bien el aporte, muy bien, muy bien. ¿Quieren alguien que sea voluntaria, voluntario, y me va viendo el chat? Así no me desconcentro tanto, va viendo el chat y vamos viendo también alguna pregunta del chat, ¿sí? Pero muy bien, Suami, porque entran las cavidades del cuerpo humano, las tienen que saber, los cuadrantes del abdomen, perdón, los 9 cuadrantes del abdomen también lo tienen que saber,
hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho o región lumbar, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Vayan a ese gráfico donde están los órganos por detrás, porque va a haber alguna pregunta que diga, bueno, en la región epigástrica está el estómago. Bueno, y eso es verdadero, ¿sí? Porque si a mí me duele en esa región, lo primero que infiero es que el dolor puede provenir del estómago, parte del colon transverso, o puede venir del páncreas, pero siempre el páncreas es posterior, ¿sí? Bien. ¿Algo más nos queda de organización del cuerpo humano? Entonces, muy bien como están diciendo hasta ahora. Todo lo que es el concepto de homeostasis, mecanismo de control homeostático, sus componentes, mecanismo sensor, integrador y mecanismo efector, las cavidades del cuerpo humano, las funciones generales de cada uno de los sistemas y aparatos, planos y direcciones, ¿sí? Planos y direcciones, si es proximal, si es distal, si es anterior, si es superior, ¿sí? Y los planos, plano sagital, plano frontal, plano transversal. ¿Sí? A ver si nos queda algo de organización. Déjenme ver un segundo, como para orientarnos, que les quiero subir la clase también. Cavidades, todas las cavidades del cuerpo humano, cavidad craneal, cavidad espinal. Bien. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer de organización del cuerpo humano que nos haya quedado claro? Bien, esto de retroalimentación negativa, de la retroalimentación positiva, que solamente la positiva se da en los casos del parto y la lactancia, la eyección de la leche. Todos los procesos fisiológicos en general son de retroalimentación negativa, ¿sí? Cuando una variable se altera, en mayor o menor medida, ¿qué trata de hacer el cuerpo humano? Mantener un equilibrio dinámico. Ese es el concepto de homeostasis. Es la tendencia a estar en equilibrio, pero es dinámico, porque no siempre estamos en un equilibrio perfecto, ¿estamos? ¿Sí? Uno cuando corre, el corazón tiene que latir más. Uno cuando ingiere más alimento, la digestión tiene que ser más efectiva. ¿Sí? La producción de orina se va produciendo a medida de cuánto líquido ingresa y cuánto líquido sale, ¿sí? Tendemos a un equilibrio. Bien, pasamos a célula, ¿sí? Para este parcial es célula tipo. Célula tipo es la célula modelo, es la que, digamos, nosotros tenemos como referencia un modelo de célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchos tipos de células. Tenemos la célula nerviosa, que ya lo vimos, o lo vamos a ver ahora en sistema nervioso. Tenemos las células del hígado, que son los hepatocitos. Tenemos las células del intestino, que se llaman enterocitos. Tenemos la piel, las células de la piel. Tenemos las células de la sangre, un glóbulo rojo, ¿sí? Pero vamos a ver que en esa célula tipo hay 4 componentes principales, que son el núcleo, el citoplasma, las organelas y la membrana plasmática, ¿sí? Esos son los 4 elementos principales de toda célula, ¿sí? La membrana plasmática, que es esta bicapa de fosfolípidos que me separa lo que está dentro de la célula de lo que está fuera, ¿sí? Después, el citoplasma es la parte líquida de la célula que está entre la membrana al nuclear y la membrana plasmática, ¿sí? En ese citoplasma se van a encontrar principalmente las organelas, esas pequeñas estructuras que hacen a que la célula también cumpla una función, la célula cumpla un ciclo vital. Entonces ahí van, dentro del citoplasma, bueno, vuelvo a decir el componente más importante
es el agua. Por eso es líquido intracelular, ¿sí? Y después hay solutos, hay moléculas que ya lo vamos a ver mejor, pero por lo menos tengan la idea general, hay sodio, ¿sí? Hay potasio, hay distintos, hay moléculas orgánicas, hay proteínas, hay glucosa, pero lo que quiero que remarquen es que dentro de esa célula están las organelas membranosas y no membranosas, ¿sí? Muy bien, como dice Kemuel, ¿sí? Lo que tienen que saber, vayan al cuadro ese de organelas y vean en forma general la función, ¿sí? Ejemplo, la mitocondria es una organela membranosa y está encargada de ser la fuente que produce energía celular, es la fuente que genera energía para que la célula pueda cumplir su función, pueda vivir de alguna manera, pero el combustible, eso, la mitocondria. Si hablamos del retículo endoplasmático, tenemos dos tipos, el rugoso y el liso. Esto tiene que ver con una diferenciación estructural. Uno está acompañado por ribosomas, que son estructuras no membranosas, pero vamos por parte. Entonces, dentro del retículo endoplasmático, tanto uno como el otro sintetizan, es decir, producen. El rugoso se encarga de producir glúcidos y el liso se encarga de producir lípidos. Sintetizar es producir, ¿sí? Bien. Y cuando se producen, un ejemplo, estas sustancias, hay una organela que le da como un envoltorio, que le da un empaque, como que la empaca, le da, esto me hace recordar cuando vieron en las fábricas que hacen, por ejemplo, gaseosa, que agrupan de a 6 gaseosas y le hacen todo un empaquetado, le dan una estructura que la empaqueta, bueno, eso haría el aparato de Golgi, ¿sí? Muchas de estas estructuras que se producen o sintetizan terminan siendo empaquetados por el aparato de Golgi, muy bien como está escribiendo Milagros, ¿sí? Y algo también que quiero que sepan es que estas organelas membranosas tienen membrana, ¿sí? Una membrana, pero que no es similar a la membrana plasmática, ¿sí? La membrana, digamos, esta estructura que separa lo que está dentro de lo que está fuera de la célula, tiene una estructura más compleja, tiene esos fosfolípidos, tiene glúcidos, tiene colesterol, ¿sí? Por eso también les aconsejé que vean el gráfico en el texto donde está en forma tridimensional la membrana plasmática, ¿sí? Pero las organelas tienen una membrana que es distinta, salvo que no entra en este parcial, cuando veamos los mecanismos de transporte, ahí sí, algunos, digamos, ingresan a la célula y la membrana plasmática pierde estructura, pero vamos por parte. Acá no hay preguntas de mecanismo de transporte, no hay preguntas de visión celular, ¿sí? Solamente en esto de que si hay las mitosis, se producen en todas las células del cuerpo, menos en las gónadas o aparatos reproductores, que ya lo vamos a ver también en el tercer parcial, testículos y ovarios. Y que el resto, ¿sí? El resto digamos, de la célula se divide de esa manera. De una célula madre, dos células hijas idénticas. Pero en los testículos o ovarios, la división es meiótica, ¿sí? Da la mitad de la información genética. Pero bueno, vamos a la célula tipo. Membrana plasmática, las funciones. Estructura que limita, estructura que contiene, que permite qué puede entrar a la célula o qué puede salir, identifica la célula, por eso es tan importante la membrana plasmática, ¿sí? Es selectiva, muy bien como está poniendo Milagros, ¿sí? Tiene una estructura muy bien, como dice ella, de cierta flexibilidad, como la del glóbulo rojo. El glóbulo rojo cuando pasa por ya lo vamos a ver, por los capilares, que son los vasos más pequeños, ¿sí? Se puede como que deformar y poder pasar, y hay células que tienen una estructura más rígida, ya lo vamos a ver. Bien, con respecto al núcleo, solamente quiero que sepan
El núcleo es la estructura en donde en su interior contiene todo el código genético, contiene toda la información genética de la célula y obviamente del ser humano. Estamos ahí a través de una estructura que ya lo vamos a ver mejor, que es el ADN, ¿sí? En esa estructura está toda la información genética de todo, de la forma de las células, de el color de la piel, el color de los ojos, la forma de la nariz, la forma del órgano, la función que tiene que cumplir cada órgano, cada tejido, cada célula, ¿sí? Todo eso está contenido en el núcleo, ¿sí? Prácticamente casi todas las células del cuerpo humano son nucleadas. Son muy poquitas las que no contienen núcleo, o perdieron el núcleo, como en el caso del glóbulo rojo, ¿sí? Pero casi todas son nucleadas, y que desde el núcleo esa información también está para la división celular, ¿sí? Solamente, Micaela, esto que decís, ¿eh? Hay dos tipos de moléculas, pero la más importante es el ADN, ¿sí? El famoso ADN, ahí está toda la información genética, por lo tanto, mi ADN es totalmente distinto y único que de otra persona, es decir, cada uno de nosotros tenemos un ADN, ¿sí? Solamente van a tener el mismo ADN los que son gemelos, porque el gemelo, ya lo van a ver en embarazadas también, es una única célula que se dividió dando dos células iguales, dos seres humanos iguales. Por eso los gemelos son muy parecidos en todo, ¿sí? Menos en el pensamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa más de célula? A ver, ¿me quieren ayudar? Vayan, quedamos con las organelas no membranosas, no contienen membrana, y tenemos entre las que quiero que sepan el ribosoma, ¿sí? Que son estructuras que van a intervenir principalmente en lo que es la síntesis de elementos como son los glúcidos en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El citoesqueleto, es célula, esqueleto de la célula, es como que la célula en comunicación con la membrana plasmática, ¿sí? Le da una estructura y una forma. Esto me hace recordar, ¿vieron cuando se hace un galpón? Que se ponen los andamios y las vigas, y por encima se pone el techo. Bueno, esos andamios, esas vigas, esas columnas, sería el citoesqueleto de la célula, ¿sí? Que son proteínas, ya lo vamos a ver como moléculas orgánicas, son proteínas, pero por lo menos sepan, ¿eh? Ribosomas, citoesqueleto, después vamos a ver cilios, flagelos, ¿sí? Nucleolo, ¿sí? El nucleolo es una estructura que está dentro del núcleo y juega un papel muy importante en la división celular. Eso sí quiero que lo vean, ¿eh? El nucleolo, una estructura que está dentro del núcleo y que cumple una función muy importante en la división celular, ¿sí? A ver, me dan una mano. Vuelvo a decir, no entra en el examen ni preguntas de mecanismo de transporte, ¿sí? Esto de explicar, ¿se entiende? Uno se hace la mención de algo de, digamos, que diga, tiene que ver con otras preguntas también, que están asociadas a otras preguntas o otras respuestas que ustedes se van a dar cuenta que es algo que se menciona. Acá no es que va a haber una consigna que diga, bueno, el mecanismo de transporte pasivo se caracteriza por, ¿sí? Ahí yo lo que le estoy pidiendo es que me describan o me identifiquen qué es lo que pasa en el mecanismo de transporte. En cambio, si yo digo la célula, ¿sí? Eucariota, la célula eucariota es la célula nuestra, la célula verdadera, la célula eucariota tiene mecanismos de transporte que le van a permitir la sobrevida de la célula, verdadero o falso, es verdadero, ¿estamos? Pero no estoy preguntando el mecanismo de transporte en sí, ¿sí? Algo que quería aclarar que surgió en las otras apoyaturas es con respecto a cuando dice todas las opciones anteriores son verdaderas o todas las opciones anteriores son incorrectas. Son muy poquitas, pero bueno, yo lo que quiero en que sepan, antes de ver esa opción, fíjense en si las opciones anteriores son correctas a la proposición.
Yo para marcar esa opción significa que las opciones anteriores son correctas. Ejemplo, yo les pongo, a ver, dentro de las organelas membranosas encontramos A, retículo endoplasmático rugoso, eso es correcto. B, retículo endoplasmático liso, eso es correcto. C, le pongo lisosomas, eso es correcto. D, a ver, les pongo perisoxomas, pero a lo mejor no, digamos, es un sinónimo con respecto a los lisosomas, ¿sí? Aunque tiene una función, digamos, más específica porque tiene que ver con los radicales libres y, y lo que se produce en el metabolismo, pero, a ver, hay tres correctas. La cuarta estoy en duda, pero me dice todas las opciones anteriores son correctas. La opción correcta es esa. Todas las opciones anteriores son correctas, ¿sí? Puede haber algún distractor, pero vuelvo a decir, con tres que estén bien, ya está. Ahora, si yo veo que la 1 es correcta, la 2 no es correcta, la 3 no es correcta, la 4 no es correcta, y la opción E me dice todas las anteriores son correctas, también la desecho, ¿se entiende? Porque ahí hay una sola respuesta correcta que es la A. Lo mismo va a pasar si aparece alguna de incorrecta. Son muy poquitas, ¿eh? Son muy pocas, así que no, tampoco no se preocupen y no están elaboradas con dificultad, sino para que ustedes sepan que no todas, el examen es en papel, Sharon, ¿sí? El examen es en papel, van a tener el instrumento, como pasó en bases, y después tienen la grilla de respuesta, ¿sí? Ahí con una cruz marcan la opción que consideren correcta. La 1, qué sé yo, es la C, la 2 es la A, la 3 es la E, la 4 es la B, ¿se entiende? ¿Sí? Pero es en formato papel. Y digamos, ustedes lo vuelcan a una grilla de respuesta, ¿sí? Y ese es el examen en sí, ahí es donde ustedes firman, ahí es donde uno corrige la grilla y ahí es donde va a figurar la nota, ¿sí? El otro es instrumento nada más, ¿eh? Para que si alcanza la cantidad de hojas, bueno, cada uno puede utilizar el instrumento, ¿eh? Déjenme ver, por ahora no lo rayamos, pero déjenme ver a ver si me dan los números de copias, ¿eh? Ya casi está todo armado. Laura, no hay ninguna pregunta a desarrollar, ¿sí? Son todos múltiples de choice. No hay dibujos, Facundo, ¿eh? No hay dibujos, ¿sí? ¿Cuándo más o menos están las notas? Tienen 2 semanas de receso, que ustedes van a descansar, y van a estar publicadas para el primer viernes cuando regresemos de las vacaciones, ¿sí? Lo que sí, algo que me ayudó mucho el año pasado, para ustedes es que les voy a brochar una grilla para ustedes personales para que ustedes controlen, porque yo las respuestas las voy a habilitar el sábado, ¿eh? Después que rindan todas las comisiones, de acuerdo a la serie que les tocó, ustedes pueden controlar, ¿eh? Teniendo 15 respuestas correctas, ayer lo sacamos con los compañeros, 15 de 25, multiple choice, aprobarían el examen, ¿sí? Así que bueno, eso los ayudó un montón, les bajó bastante la ansiedad, pero vuelvo a decir, siempre la validez es del examen, ¿eh? Porque a lo mejor sin querer copiaron mal ustedes su grilla, pusieron una respuesta que no es, y creen que pusieron la 3A y no. Yo les voy a dar la posibilidad de que mientras rindan, copien su respuesta, se lo guarden en el bolsillo y el sábado ustedes buscan y controlan. ¿Estamos? Si llegan a 15 respuestas correctas, ya saben que aprobaron, ¿sí? Y después cuando volvamos de las vacaciones, ya van a tener la nota, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí, ¿quién habla? Ah, Yo, Ezequiel, Ezequiel, te escucho. yo hace un ratito entré. Quisiera saber cuántos puntos son cada respuesta. Cada respuesta ya te lo digo. Dame un segundo que voy con la seguridad. Eh, ya te lo digo. Ya te lo digo. 0,40. ¿Sí? Cada múltiple de choice correcta es 0,40. Buenísimo, gracias.
¿Vamos? Es decir, tengo 2 correctas, así tengo 0,80. Tengo 3 correctas y así. ¿Vamos? Profe, te hago una consulta para saber. ¿Con Sí. cuántos puntos se aprueba la materia? ¿Son 23 o 21? Tenía esa Eh, duda yo. Son 25 puntos en juego y vos para aprobar tenés que tener 15. No, sí, eso sería del parcial, pero yo digo, El parcial. contando los puntos que tengamos en los 3 parciales en el año. Claro, sí, después, cuando ya estemos más avanzado, eh, las 3 notas del parcial se promedia y esa es la nota definitiva. Estamos, por ejemplo, sacaste un 8, 3 por 8, 24, dividido 3, 8 de promedio, ¿sí? Vamos, Bueno, recuerden, buenísimo. Gracias, profe. recuerden que para regularizar, yo les pido que concursen la materia, no se olviden de la asistencia, que es obligatorio, vengan igual a clase, a participar, a hacer los trabajos grupales, ¿sí? No se queden con que rendí 2 parciales y ya tengo 2 parciales aprobados, porque esa sería una parte. Ustedes necesitan la otra parte, que es requisito de aprobación, ¿sí? No entiendo, Karina, a ver qué pasaría, no entendí. Si no aprueba el parcial, sería un recuperatorio, pero a Sí, fin de año. a fin de año tienen la opción de 2 recuperatorias, ya por noviembre, primeros días de noviembre, ¿sí? Van a tener 2 recuperatorios distintos, es decir, que es recuperatorio del primero o del segundo o del tercero. No, los TP no, lo que yo pido son lo que ustedes trabajan en la clase, esos 30 minutos que le dedican a los trabajos grupales, que el docente, digamos, designa 4 alumnos, 3 alumnos y dicen, bueno, vamos a trabajar esto, trabajamos lo otro. Sí, eso sí. ¿Vamos? Bien. Pasamos a tejidos, ¿sí? Hay un gráfico que yo les aconsejo que vean, que la mayoría de las preguntas están relacionadas con eso, en donde ustedes tienen el tejido, ¿sí? Que dice tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, ¿sí? Y habla un poco de la estructura, esto que dice que las células epiteliales son células con poca matriz extracelular, es decir, que tiene poco líquido por fuera, ¿sí? Por eso la nutrición de este tejido es del conectivo que está por debajo, el tejido conectivo vascularizado. Sí quiero que sepan la clasificación. Todo esto entra en el examen, ¿sí? El tejido epitelial se clasifica en epitelio de revestimiento, que es la piel y mucosas, y epitelio glandular, lo que forman las glándulas, ya sean endocrinas o exócrinas. Endocrinas, las que ustedes tienen que saber para el parcial, por lo menos los nombres: hipófisis, timo, páncreas endocrino, ovarios, testículos, timo, hipófisis. ¿Sabemos? Gran parte de esas estructuras, de esas glándulas, es tejido epitelial glandular. Y después las exócrinas, las que producen algo y tienen un conducto y lo liberan a una cavidad. Ejemplo, las glándulas salivales, que secretan la saliva y lo vuelcan su contenido a la cavidad bucal, ¿sí? El páncreas exócrino, que tiene el conducto principal pancreático y vuelca el jugo pancreático a la segunda porción del duodeno. El conducto colédoco, que ahí proviene la bilis, una parte de la vesícula biliar que está concentrada y la otra parte del hígado propiamente dicho, ¿sí? Después, de tejido conectivo, solamente el tejido conectivo general, ¿sí? No especializado. El especializado lo vamos a ver más adelante. Tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, todo eso entra en otro parcial. En este el general, ¿sí? No. En cuanto a las formas, no, Matías. No, por ahora no. ¿Sí? Ni siquiera se pregunta, un ejemplo, la mucosa del intestino delgado tiene epitelio cilíndrico, ciliado, no. Perdón, epitelio cilíndrico, ciliado en respiratorio. Sí, no, sí, por lo menos quiero que sepa la estructura general, cómo se clasifica y
brevemente la función, ¿sí? Y dentro del tejido conectivo, el conectivo propiamente dicho, ¿sí? Fibras reticulares, fibras colágenas y fibras elásticas, ¿sí? Ejemplo, los labios, ¿vieron cuando las personas que se quieren engrosar los labios le agregan colágeno? Bueno, es una sustancia de relleno, ¿sí? Después, tejido muscular, sí. ¿Cómo se clasifica? Tejido muscular liso, que están los órganos, ¿eh? Ahí van a ver gran parte de los órganos del tubo digestivo, está la capa muscular, y esa capa muscular es tejido muscular liso, involuntario. ¿Estamos? Su información, es decir, la información de contracción la envía el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El que controla la función de las vísceras. Después, siguiendo nervioso, tejido cardíaco, muscular cardíaco, que ya lo vamos a ver en corazón, solamente se encuentra en el corazón, y el músculo estriado esquelético, que se encuentra en los músculos que permiten la movilidad. ¿Sí? Ejemplo, tríceps, bíceps, ¿sí? Todos esos músculos son voluntarios, porque uno sale la información del cerebro y permite el movimiento. Y después el tejido nervioso, un poco lo vimos bien antes de ayer, en que tenemos las neuronas por un lado, ¿sí? Las que tienen capacidad de, de identificar estímulos, ¿sí? Y dar respuestas a ese estímulo, ¿sí? Ejemplo, se hace frío, bueno, la información llega por un receptor, viaja por los nervios al cerebro, el cerebro analiza esa información y da una respuesta. ¿Sí? Si yo tengo frío con un día de hora, ¿sí? ¿Qué hace uno? Empieza a temblar. Esa respuesta es efectora, ¿eh? La respuesta efectora se da en los músculos esqueléticos donde se empieza a contraer los músculos y generan calor. ¿Sí? Bien. Me dan un segundo que pido unas llaves. Y seguimos mientras van pensando a ver si tienen alguna pregunta. Disculpas, porque necesitaba una llave y bueno, ahora sí, disculpen porque es una llave que no tengo y me tenían que dejar. Bueno, ¿por dónde estábamos? En tejido nervioso, ¿sí? Tejido nervioso tenemos la célula nerviosa por excelencia, que son las neuronas, y las células de sostén, que son las neuroglias, ¿sí? Esos dos tipos de células van a formar el tejido nervioso. Y el tejido nervioso, ya vamos a ver, forman los órganos del sistema nervioso. El cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, ¿sí? Así que bueno, ¿hay preguntas de tejidos que quieran preguntar? Recuerden que no entran preguntas de tejido ni adiposo, ni linfático, ni sangre, ni tejido óseo, ni tejido cartilaginoso, ¿sí? Es más concreto la parte de tejido.
¿Quieren preguntar algo? A ver en el chat, si alguien me quiere dar una mano, qué es lo que están pidiendo los compañeros, si no después lo dejamos para el cierre. Me pueden ir escribiendo ahí y yo los voy orientando. ¿Sí? Bueno, entonces, organización del cuerpo humano, células, célula tipo, los 4 tipos de tejidos principales, con su clasificación, una característica general y brevemente la función. ¿Sí? Pasamos a digestivo. ¿Sí? La parte anatómica, ¿sí? La parte anatómica es imaginarse qué recorrido hace aquello que ingerimos desde la boca hasta el ano, ¿sí? Esto de que comienza en la cavidad bucal, después a través de la deglución el alimento pasa por la orofaringe, laringofaringe o faringe, y después va al esófago, del esófago pasa al estómago, del estómago pasa al intestino delgado, que tiene sus 3 porciones, ¿sí? Duodeno, yeyuno, ilion, y después, bueno, va en su parte terminal, ya para empezar a formar la materia fecal, que son la parte inicial, sí, muy bien Matías, nombrar los órganos desde en sentido céfalo-caudal. Céfalo a nivel craneal, de la cabeza hasta abajo, ¿sí? Cabeza, obviamente la faringe a nivel del cuello, después a nivel del tórax el esófago, y todo lo que es el resto de los órganos del tubo digestivo están en la cavidad abdominal principalmente, ¿sí? Estómago, intestino delgado, bueno, y el intestino grueso, que recién le estaba comentando, van a tener la primera porción que es el ciego, después el colon, ¿sí? Ahora le agregamos Belén las accesorias, los órganos accesorios, ¿sí? Después vamos a tener el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y termina en el ano. Entonces la parte anatómica, principalmente dónde están ubicados estos órganos, recuerden los 9 cuadrantes del abdomen, ¿sí? Y algo que yo necesito que sepan es su estructura, la estructura del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene 4 capas. Desde la luz hacia el exterior tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la capa serosa, ¿sí? Entonces, mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿sí? Dentro de la cavidad abdominal, gran parte de los órganos están recubiertos por el peritoneo, que es la capa esta serosa. Pero resulta que a nivel del tórax no hay peritoneo, y ahí la capa se denomina adventicia, adventicia, ¿sí? Es decir, que no hay peritoneo que recubre a nivel del esófago, ¿sí? Entonces, sí tienen que saber qué tipo de tejido lo conforma. Ejemplo, la mucosa siempre un tejido epitelial. Las mucosas están conformadas por tejido. La submucosa está formada por tejido conectivo vascularizado, ¿sí? La capa muscular, como la palabra lo dice, está formada por músculo liso, y la capa adventicia, o la capa peritoneal, como es estructural, ahí tenemos tejido conectivo, obviamente una característica más fibrosa, más resistente, con un epitelio también, ¿sí? No hay músculo. Bien, eso con respecto a la parte anatómica y más o menos brevemente dónde están ubicados. Ahora sí, la parte fisiológica, la que, digamos, se retrabajó en los trabajos prácticos. Esto de que en el tubo digestivo, perdón, ahí justo habían preguntado las glándulas anexas. Las glándulas anexas del tubo digestivo son las glándulas salivales, que son 3, parótidas, sublingual y submaxilar o mandibular, también la pueden encontrar. Después tenemos el hígado, que es la gran glándula accesoria al tubo digestivo, y tenemos el páncreas, el páncreas exócrino, ¿sí? El endocrino es el que va a producir hormonas,
¿sí? Eso también tenganlo en cuenta. El hígado se va a encontrar gran parte del hipocondrio derecho, el epigastrio, ¿sí? El páncreas principalmente en el epigastrio y una pequeña porción en el hipocondrio izquierdo. Las glándulas salivales se encuentran en la cabeza, a nivel de la cara, en la rama ascendente del maxilar inferior. A este nivel están las parótidas por delante del pabellón auricular, y en la parte acá inferior vamos a encontrar las submaxilares y las sublinguales. Las sublinguales están bien por debajo de la lengua. ¿Sí? Bien. Sole, te escucho. Profe, ¿le puedo consultar? ¿Los riñones no son las glándulas, perdón, el órgano accesorio? No, los riñones son órganos del sistema urinario. Son órganos del sistema urinario. ¿Sí? Muchas gracias. Y son retroperitoneales, es decir, que no están en la cavidad abdominal. ¿Sí? Están bien por detrás, lo que se denomina fosas lumbares. Están bien por detrás. ¿Sí? No son órganos abdominales. Todo lo que son órganos abdominales son las del tubo digestivo más las glándulas anexas. ¿Sí? Bien. Lo que me interesa ahora es la fisiología. La fisiología de la parte digestiva, el gran proceso fisiológico que se va a producir a nivel del tubo digestivo es la digestión. Dale. Bueno, en la parte de la digestión, ¿sí? Este concepto en donde la digestión son los procesos, ¿eh? Tanto principalmente químicos, ¿sí? Químicos que me van a transformar las moléculas complejas en moléculas simples, ¿sí? Ejemplo, me va a transformar una proteína, me la va a transformar en su expresión más pequeña y simple, que son los aminoácidos. ¿Y por qué? Porque esas moléculas simples a nivel del intestino delgado van a ser absorbidas, van a pasar al torrente sanguíneo y uno las va a poder aprovechar, ¿sí? Las estructuras grandes directamente no atraviesan. No atraviesan la pared del intestino delgado y obviamente siguen su camino y uno la va a excretar a través del recto y el ano, ¿sí? Todo aquello que no se digiere sigue de largo, ¿sí? Siempre le doy este ejemplo. Uno puede tener la sensación de hambre, esa sensación de falta de alimento y el estómago comienza a doler, ¿sí? Uno podría comer hojas, como poder puede. El asunto es que esas hojas, el cuerpo humano no tiene enzimas digestivas para digerirlo, no las va a poder aprovechar, y así como la hoja entró, va a salir en la materia fecal, ¿se entiende? Pero bueno, uno ingiere alimentos para nutrirse, para obtener de las proteínas aminoácidos, de, de los glúcidos o azúcares, principalmente la glucosa, y de los lípidos, ácido graso y glicerol, ¿sí? Esto todo entra en el examen. La parte fisiológica es importante, ¿sí? Porque la parte digestiva cumple un rol muy importante. ¿Para qué? Para que después de todos esos nutrientes uno pueda aprovecharlo y obtener energía. De ahí sale, digamos, el combustible, junto con, después vamos a ver, con el oxígeno. Por eso respiramos, ¿sí? Entonces, con respecto a la parte mecánica, sí, vean el cuadro donde habla de las enzimas digestivas, la amilasa salival, la amilasa pancreática, las lipasas y las proteasas o pepsinas, ¿sí? Entonces vamos por parte. Las que intervienen sobre los hidratos de carbono glúcidos son las amilasas.
por un lado, la que secreta las glándulas salivales, amilasa salival, y por el otro lado, la que secreta el páncreas, amilasa pancreática, ¿sí? Y ellas van a actuar sobre los hidratos de carbono. Después tenemos las lipasas, que van a actuar sobre los lípidos, y de ahí voy a obtener ácidos grasos y glicerol. Eso quiero que lo sepan. Ácidos grasos y glicerol. Son las expresiones más pequeñas que después se van a absorber por vía linfática. ¿Sí? Se absorbe por la linfa y después va por vía sanguínea, ¿sí? Pero por vía linfática, ¿eh? Después ahora lo vamos a ver cuando veamos la absorción a nivel del intestino delgado. Y después, esto a nivel de la segunda porción del duodeno y también del jugo intestinal. Y después tenemos las proteasas, que son las que actúan por las proteínas y van a, van a dar aminoácidos, ¿sí? Ya a nivel estomacal, ¿sí? El jugo gástrico comienza la degradación de las carnes que contienen proteínas, y ya cuando pasan al duodeno, ahí ya se produce, digamos, los mecanismos esto de la digestión en casi todos los nutrientes, ¿sí? ¿Qué más tienen que saber? Que cuando el alimento está en la boca, se denomina bolo alimenticio. Cuando el bolo alimenticio pasa al estómago, se denomina quimo. Quimo, con Q y M, quimo. Y cuando el quimo pasa al intestino delgado, pasa a llamarse kilo, con Q y con L, kilo. ¿Estamos? Eso lo tienen que saber. Y cuando, digamos, termina todo su tránsito por el intestino delgado, va a pasar al intestino grueso y ahí comienza a formarse la materia fecal, ¿sí? Y esa sería, digamos, la denominación de todo lo que ingerimos. Primero como bolo alimenticio, después como quimo, después como kilo y finalmente como materia fecal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de la fisiología? Bien las enzimas digestivas que recién les mencioné, amilasa, proteasas o pepsina, ¿sí? Y lipasas. Esas son las más importantes, ¿sí? Sobre qué nutrientes interviene y qué producto final se obtiene, ¿sí? Y otra de las cosas que tengan paciencia para memorizar, que ahora les bajo la grabación de ayer también para que tengan los dos recursos de repaso, es las hormonas digestivas, algo que surgió en estas apoyaturas. Estas hormonas son hormonas digestivas, tiene un mecanismo muy parecido al de las hormonas de las glándulas endocrinas. Pero bueno, esta es como que lo produce las glándulas que están en el tracto, se libera y actúa cerca, en los órganos que están cerca del tubo. Ejemplo, eh, algunas se producen en la pared del estómago, otras se producen en la pared del intestino delgado, y ahí tenemos las hormonas, ¿sí? La gastrina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico, la colecistoquinina o pancreosimina también la pueden encontrar, ¿eh? Colecistoquinina, CCK o pancreosimina, ¿sí? Estas hormonas, ¿qué hacen? Le dan la señal al órgano donde van a actuar. Ejemplo, si hablamos de gastrina, la gastrina es la que permite que se libere jugo gástrico. ¿Dónde se va a liberar el jugo gástrico? En el mismo estómago, ¿sí? Y ese jugo gástrico, se va a mezclar con el alimento que está en el estómago, en este caso con el quimo. ¿Se das cuenta? Ese es el mecanismo que tienen las hormonas digestivas. Nada que ver con el mecanismo que no entra en este parcial, de qué es lo que hace, un ejemplo, la insulina, qué es lo que hace la hormona de crecimiento, qué es lo que hace las hormonas tiroides, ¿se entiende? Eso lo vamos a ver para el próximo parcial. Sí, Flavia, todo esto queda grabado. Después los compañeros de esta agrupación se los pasará a ustedes, ¿sí? No sé si después le dirán en qué página, ¿eh?
pero bueno, no la página de la cátedra. Esto está organizado por una agrupación que, como ayer comentaba, no tengo problema. Esto es para ustedes, ¿sí? Es para reforzar y se sientan más seguros para el día del examen. Y más allá de eso, después va a haber una clase postparcial, una clase de apoyo, para que ustedes sepan la retroalimentación de cada una de las preguntas, ¿sí? Analicemos bien la proposición y busquemos la respuesta. Bien, entonces, resumiendo lo que es las funciones del sistema digestivo, traten de imaginarse qué pasa con ese alimento, supongamos que ustedes son el alimento, y a medida que recorren el tubo digestivo, ¿qué es lo que va pasando? Yo lo quiero que agreguen, es que las glándulas anexas, ¿sí? A nivel de la boca, la saliva las glándulas salivales liberan la saliva, que es la que humidifica lo que comemos, lo va humidificando, le va dando un aspecto de bolo, y va formando el bolo alimenticio, ¿sí? El hígado, hay preguntas del hígado, dónde está ubicado, y más que todo, que produce la bilis. La bilis es una sustancia que tiene una función como detergente, permite que las partículas lipídicas, ¿sí?, se puedan digerir, se puedan unir al agua, porque el lípido rechaza el agua, ¿sí? Su estructura química repele el agua. Entonces, ¿qué pasa? La bilis actuaría como un detergente. ¿Vieron ustedes cuando comen una comida copiosa, es decir, grasosa, que les queda una película de grasa en el plato que están comiendo? Bueno, le pasan un detergente y entonces las partículas se liberan y se reaccionan y se unen al agua. Bueno, algo parecido pasaría gracias a la bilis, ¿sí? Bien, en cambio el jugo pancreático, que lo secreta el páncreas exócrino, ¿sí? Contiene enzimas, contiene bicarbonato, si quieren agregar, porque resulta que el quimo es ácido. Entonces, cuando pasa al intestino delgado, yo tengo que bajar, revertir esa acidez que tiene, ¿sí? Hacerlo más alcalino, ¿sí? Lo comento porque puede haber una mención, pero vuelvo a decir, las preguntas hacen al relleno de la consigna, no es algo que yo les voy a decir respecto al pH, indique cuál es el pH del jugo gástrico, no hay ese tipo de preguntas, ¿sí? Sino en forma general, esto es decir, que en el estómago el quimo, ¿sí?, es producto del alimento o del bolo alimenticio con el jugo gástrico, ¿sí? El kilo es ese quimo que proviene del estómago, perdió esa acidez que tiene, y ahora hay enzimas que digieren todo el resto que queda. Todo el resto sí quedan proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Para así llegar al intestino delgado y ser absorbidos por el intestino delgado propiamente dicho, en su sección yeyuno e ilion. Tanto en el yeyuno como en el ilion, ahí es donde principalmente se produce la absorción, ¿sí? Esas partículas pequeñas que pueden atravesar la pared del intestino van a pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? Y después, a nivel del cuerpo humano, el cuerpo humano verá qué hace con esas partículas. Si las almacena como reserva o las utiliza para obtener energía, ¿sí? Es decir, que le va a dar una finalidad. Por eso todo lo que nosotros comemos, si tiene nutrientes, como lo vieron en nutrición, nos va a permitir cumplir las funciones que necesita la célula, los tejidos, los órganos y el cuerpo humano en sí. ¿Estamos? Bien. Mientras que los lípidos, a nivel del intestino delgado, ¿sí?, hay una estructura microscópica que se llama vellosidad, con B corta, busquen el dibujo de vellosidad intestinal, que tiene una forma digitiforme, como si fuese un dedo, ¿sí?, donde en el centro está el tubo quilífero, y por ahí se van a absorber los lípidos. Es decir, que los lípidos se absorben por ahí y van a constituir la linfa, ya lo vamos a estudiar, ¿sí? Acá yo lo que quiero es que el resto de los alimentos, las proteínas, las vitaminas hidrosolubles,
los electrolitos simples más se absorben por vía sanguínea y pasan al torrente sanguíneo, ¿sí? Ya cuando pasa el ciego y el colon ascendente, prácticamente queda muy poca función absortiva, de nutrientes y a lo mejor de agua, porque primero la materia fecal que se va formando es líquida, y a medida que avanza la materia fecal se va solidificando y va teniendo su forma cilíndrica, ¿sí? Cuando llega a la parte del recto, el recto la almacena y hay un reflejo, es decir, hay una información que llega y se hace consciente de la necesidad de ir de cuerpo, ¿estamos? De expulsar esa materia fecal, ¿sí? Eso ocurre porque cuando se va acumulando en el recto, distiende el recto y ahí llega la información de que hay un contenido por ser evacuado, por ser eliminado, ¿sí? Y ahí ocurre el reflejo o el mecanismo de defecación, ¿sí? Algo que más quería agregarle, que entra en el examen, a nivel de la cavidad bucal, la masticación, ¿sí? Que es una actividad de trituración del alimento, ¿sí? Una actividad donde se utilizan los dientes, y el alimento, cada vez que masticamos, lo vamos triturando, ¿sí? Y por último, la deglución es un mecanismo consciente, Uno, cuando quiere enviar el alimento de la boca al esófago, traga, ¿sí? Esto de tragar es el mecanismo deglutorio, ¿sí? En el esófago el alimento pasa, ¿y qué más? Quiero agregar la parte mecánica, la digestión mecánica, que son movimientos. La masticación, la deglución, los movimientos de batido que se dan en el estómago, y los movimientos de avance del contenido, peristalsis, y la desegmentación, son movimientos verticales en donde el alimento pasa y es como si fuese, como que se van seccionando, se va cortando, lo va haciendo más pequeño, ¿sí? Entonces, siempre el alimento o lo que esté en el tubo digestivo debe avanzar. ¿Vamos? Siempre. Si la boca pasó al esófago, del esófago tiene que avanzar. Si llegó al estómago, tiene que avanzar al intestino delgado. Si está en el intestino delgado, tiene que avanzar al intestino grueso. Tiene que llegar hasta el recto y por vía refleja, vamos, ser eliminado. Eso sería la parte fisiológica normal, ¿sí? Entonces, repasen concepto clave de digestión, todos los mecanismos que hacen a la parte mecánica o física, ¿sí? Y todo lo que hace a la parte química, que son las enzimas digestivas y las hormonas digestivas, todo con los jugos que se liberan y los productos que se quieren obtener, ¿sí? Esas estructuras complejas que se transformaron en simples. Ahora, si ya cenaron o van a cenar, esa porción de carne que comieron, bueno, se va a través de la digestión, se va a terminar expresando en partículas pequeñas llamadas aminoácidos, obviamente que son componentes de la proteína, y esa es la expresión que uno va a permitir la absorción, ¿sí? Por eso es tan importante comer tranquilos, masticar bien como corresponde, no mezclar, digamos, vieron que muchos comen y toman gaseosa, mucha gaseosa, bueno, todo eso interfiere en la digestión, ¿sí? Pero fuera de eso, toda la parte química es la que me va a permitir, ¿sí? Obtener las cosas, las moléculas complejas simples, ¿sí? Algo que quiero que me quedó en el tintero, que recuerden el concepto de metabolismo en la organización del cuerpo humano, ¿sí? Que también se ve en digestivo, ¿sí? Metabolismo y sus dos reacciones, anabólicas y catabólicas. Las que destruyen estructura, en cosas más simples, y las que forman, ¿sí? Yo, para ejemplo, para formar músculo necesito de aminoácidos. Bueno, al unir aminoácidos y formar proteínas, estoy haciendo mecanismos anabólicos, ¿sí? Bien, ya tenemos organización del cuerpo humano, ya tenemos célula tipo, ya tenemos tejidos principales, ya vimos la anatomía y la fisiología de digestivo. Vamos a pasar a anatomía de las glándulas endocrinas,
estas glándulas que están en todo el cuerpo humano y secretan hormonas. No tienen que saber las hormonas para este parcial, así que quédense tranquilos, no hay ninguna pregunta que tenga que decir qué hace la aldosterona, qué hace el estrógeno, qué hace la testosterona, qué hace la hormona de crecimiento, no, sino del órgano en sí, ¿sí? ¿Dónde está? Si está en la cavidad craneal, si está a nivel del cuello, si está por encima de los riñones, si está en el epigastrio, ¿se entiende? Y de las formas, ¿se acuerda que consensuamos? La forma de la hipófisis, ya te doy la palabra Nayara, la forma de la glándula tiroides, y por detrás están las paratiroides, que son dos pequeños acúmulos circulares, no hay tanto por explicar. El timo, que son retroesternales, que están a nivel del esternón por detrás. El páncreas, la forma del páncreas, que tiene una cabeza, un cuello, un gancho, un cuerpo, una cola. Esa es la forma del páncreas. La de las glándulas suprarrenales, que tiene forma triangular con una médula y una corteza. La médula siempre está en el centro, la corteza siempre está en la periferia. Y extra pélvica los testículos, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y los ovarios también. Los ovarios son intrapélvicos, ¿sí? En cambio, los testículos son extrapélvicos, ¿sí? Están fuera de la pelvis. Esto lo vamos a ver con reproductor también, ¿sí? ¿Qué otra cosa más de las glándulas? Vuelvo a decir, no tienen que saber las glándulas del cuerpo humano, las glándulas hormonas, no tienen que saber el mecanismo de mensajero, llave cerradura, todo eso entraría para el segundo parcial, ¿sí? Es muy concreto lo de endocrino, ¿sí? Si menciona alguna hormona, es por mención, pero ustedes tienen que ir a enfocarse a la parte anatómica. Ejemplo, te va a decir, la testosterona es producida por los testículos. Los mismos se localizan entonces yo estoy preguntando sobre los testículos, la parte anatómica, no sobre la hormona. ¿Se entiende? Por eso es importante que ustedes entiendan bien la proposición. ¿Sí? Igual vuelvo a decir, si hay alguna consigna que tienen dificultad, pueden levantar la mano y el docente que va a estar cuidando el examen los puede orientar, ¿sí? Pero vuelvo a decir, no hay preguntas de la fisiología del sistema endocrino, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte anatómica de nervioso, que también ya tienen un video, ahora apenas termine, les subo el de ayer, así pueden seguir repasando, ¿sí? Con el video que les van a bajar los compañeros. Del sistema nervioso, células del sistema nervioso, neuronas por un lado, neuroglias por el otro. Sí quiero que sepan que la función de la neurona, junto con las glándulas endocrinas, son parte del sistema integrador, esto de que tienen capacidad de recibir estímulos, analizar y dar una respuesta, ¿sí? Son los dos únicos sistemas que regulan todas las funciones corporales, pero fuera de eso, el sistema nervioso va a tener dos tipos de células, pero la que cumple esa función en realidad es la neurona, ¿sí? Recuerden que les dije, vean la estructura de la neurona, que es una célula nerviosa, que tiene el cuerpo neuronal, las dendritas, los axones, que pueden tener vaina de mielina, por eso son blancos, mielínicos, o no tienen vaina de mielina, que son pocos, son amielínicos, es A sin mielina, ¿sí? Y el extremo terminal que se llama teleendrón, yo se lo subí igual en comunidades al esquema de la neurona, repasen de ahí, y la neuroglia, que son células de sostén, ¿se acuerdan que también está en el video? Aquellas que están en el sistema nervioso periférico, de aquellas que están en el sistema nervioso central, ¿sí? Aquellas que están en los órganos cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, y aquellos que están formando parte de los nervios, ¿sí? Nervios espinales o raquídeos y los pares craneales. ¿Estamos? Bien, así que de la neuroglia sepan los nombres, que también eso lo trabajamos y está muy bien en el video, los astrocitos,
la microglia, las células epidemarias, los oligodendrocitos, ¿sí? Y las células de Schwann, ¿sí? En la parte de los nervios. Los otros están en el sistema nervioso central, estos están principalmente en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Vean la clasificación del sistema nervioso. Esto de que el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico, ¿sí? Que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo. El encéfalo son tres órganos: cerebro, cerebelo, tronco encefálico, y la parte caudal de la médula espinal, ¿sí? Que el encéfalo está dentro de la cavidad craneal, ¿sí? Que la médula espinal está dentro de la columna vertebral, del conducto raquídeo. Después del sistema nervioso autónomo tiene dos sectores bien diferenciados, ¿sí? Que están encargados de la función visceral, principalmente, que le da la función a los pulmones, al intestino, ¿sí? Y que tiene dos sectores bien importantes, son el simpático y el parasimpático. La ubicación anatómica del simpático es a nivel de la médula torácica y lumbar, mientras que el parasimpático se ubica, o digamos se origina en el tronco encefálico, que está a nivel craneal, y en la médula sacra. Todo esto aparece en el examen. Entonces, parasimpático es cráneo sacro, y el simpático, médula tóraco-lumbar, ¿sí? Y el sistema periférico, que son los nervios. Los nervios raquídeos, sepan que hay nervios cervicales, que son 8, 12 nervios dorsales o torácicos, 4 lumbares, y 5 lumbares, 5 sacrococcígeos, ¿sí? 8 cervicales, 12 lumbares, 5 lumbares, 5 sacro. ¿Estamos? Son pares, es decir, que salen de a dos a los lados de la médula, del lado derecho para el lado derecho del cuerpo, del lado izquierdo para el lado izquierdo del cuerpo. Sus equivalentes son los nervios craneales, que salen del tronco encefálico, son 12, que lo estuvimos viendo, tiene un nombre particular, traten por lo menos de recordar, porque se mencionan con número romano, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada uno tiene un nombre. Ejemplo, el 1 es el olfatorio. Todos nacen en el tronco encefálico, y no voy a preguntar la función, ¿estamos? ¿Sí? De cada uno. Sí, sepan que tanto los pares craneales como los nervios raquídeos tienen funciones sensitivas, porque llevan la sensibilidad al sistema nervioso, porque son motores, porque del cerebro le da una orden motora al músculo, principalmente a la parte muscular, pero también hay información que lleva a los vasos sanguíneos y a las vísceras, ¿sí? Pero no la función del órgano, eso se va a encargar el autónomo, ¿sí? Los 12 pares craneales, profe, sí, los nombres, Matías, ¿sí? Hacete un repaso de los nombres, ¿sí? Que puede haber alguna pregunta de algún par craneal y tenés que saber el nombre, ¿sí? No específicamente si es motor, sensitivo, sino que todos los pares craneales tienen funciones motoras, sensitivas y autónomas, porque llevan fibra del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Eso sí. Entonces, ya vimos sistema nervioso formado por neuronas, neuroglia, los cuerpos neuronales forman la sustancia gris, los axones forman la sustancia blanca, ¿sí? Por eso cuando veo un corte de un órgano del sistema nervioso voy a ver sustancia gris, sustancia blanca. ¿Estamos? El cerebro tiene una corteza gris y la parte central blanca. ¿Estamos? El cerebelo más o menos igual, el tronco cefálico también, con la diferencia que la sustancia gris está más en la parte central. Lo mismo pasa con la médula espinal, que la parte central de sustancia gris tiene forma de H. ¿Sí? Eso es la parte anatómica, Y el sistema nervioso autónomo, bueno, son núcleos, son ganglios, perdón, de sustancia gris,
que están a los lados o el tronco encefálico, ¿sí? En realidad, en el tronco encefálico está adentro, nacen de adentro, en núcleos parasimpáticos están dentro del tronco encefálico, en cambio, en la médula sacra están a los costados, ¿sí? Sale a los costados, y en el simpático están a los costados también de la médula, son ganglios de sustancia gris que están al costado, ¿sí? Vuelvo a decir, no hay nada de la parte fisiológica, no hay preguntas de sinapsis, no hay preguntas de cómo es la vía motora, cómo es la vía sensitiva, ¿sí? Sino que toda la información que llega sí es aferente y toda la información que sale es eferente. Si en el examen que toda información que llega es sensitiva y toda la información que sale es motora. Y la información que sale al órgano o que llega del órgano es autónoma, ¿sí? Ya sea sensitiva, somática o visceral. En este caso es visceral porque viene del órgano, ¿sí? Así que no hay pregunta de meninges, no hay pregunta de sinapsis, no hay pregunta de la función de cada uno de los pares craneales y la función general de los pares craneales, no hay preguntas de líquido cefalorraquídeo, no hay preguntas de polígono de Willis, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir trabajando en el segundo parcial, ¿sí? Solamente esto que se decía, las células del sistema nervioso, el tejido nervioso, la sustancia gris, la sustancia blanca, cómo está formado el encéfalo, dónde se ubica, cómo está formada la médula espinal, esto de sustancia gris, sustancia blanca, dónde se ubica, dónde localizo el simpático, dónde localizo el parasimpático, ¿sí? Y de la parte periférica, los axones, que forman nervios blancos, mielínicos, que forman los 32 nervios o pares de nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 cervicales, ¿sí? 5 sacro y coxigio, la cantidad puede un poquitito variar, ¿sí? Y ya les doy la palabra, porque ustedes suman 8 y 12 son 20, ¿sí? Más 5 y 5, pero puede variar en la parte sacra, ¿sí? De 30 o más. Y después, sí, los 12 pares craneales. Su nombre, reciben información sensitiva, proyectan información motora, y también ahí está en juego lo sensitivo autonómico, lo que viene del órgano, porque el órgano también duele. Cuando duele el estómago, duele el estómago. Y esa información viene por las vías del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Algo más que me estoy olvidando acá que es importante, que el parasimpático, ¿sí? Regula la función de la digestión, ¿sí? Entonces, el sector parasimpático, que es cráneo sacro, se encarga de la digestión, ¿sí? El intestino, el estómago, el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, todo va a depender de la información que le da el sistema nervioso autónomo, ¿sí? No tanto del simpático. El simpático, ya vamos a ver, tiene una función más de lucha y huida, de estado de alerta. No de estado de alerta, sí, así de que vos tengas una respuesta rápida, de puedas, esto me hace recordar cuando se te viene un auto encima y tienes una reacción rápida, ¿sí? Bueno, si quieren, les voy dando la mano, perdón, voy respondiendo a las preguntas que van levantando la mano y vemos algunas del chat, ¿sí? Bien, Nayara, te escucho. Mi pregunta era si en el parcial, en un caso de sacar un 750, ¿se redondea a 8 o no puede pasar? Por reglamento, todos los números impares, ¿sí? Con décima 50, sube. Todos los números impares. Es decir, vos sacás un 1,50, es un 2. Sacás un 3,50, es un 4. Sacás un 5,50, es un 6. Sacás un 7,50, es un 8. Sacás un 9,50, es un 10. ¿Estamos? Eso es por reglamento, Yo no estoy, digamos, no es un capricho mío. Eso está en el reglamento del estudiante. En cambio, todos los pares con 50 te da el número entero, ¿sí? Ejemplo, 8,50 es 8. 6,50 es 6, 4,50 es 4,
¿sí? 250 es 2, ¿sí? Igual la Diana no va a pasar en este examen, porque como es de 40, ¿sí? No hay 50. En la suma vas a ver que no hay 50, Ah, bueno. Gracias, profe. ¿sí? Bien. ¿Alguien más quiere ir preguntando? Si no, vamos al chat y vamos cerrando. Yo voy leyendo el chat, si ustedes quieren. Total, esto le queda grabado. Esto queda grabado. Bueno, de la neurolia tenemos que saber los 5 tipos de células. Bien, ¿dónde se ubican? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Ahí preguntó Mateo. No sé si está en línea, Mateo. Sí, las neurolias y dónde están, si están en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, ¿sí? Son células de sostén de las neuronas. Acá dice Sole, yo por mi parte no tengo dudas, solamente estoy para hacer un repaso. Bien, perfecto, Sole. Acá Kemuel, no sé si está en línea, sistema nervioso con su división, sí, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, la anatomía y la ubicación, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo. Los niveles de organización del cuerpo humano, sí, desde el nivel más simple, esto de identificar si es atómico, si es molecular, si es de organela, si es celular, si es tisular, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea que así se estudia la biología. La anatomía con la posición anatómica y la fisiología pensando en qué nivel me estoy ubicando, ¿sí? Cuando yo hablo de digestión, si hablo de órganos, nivel orgánico. Si hablo de sustancia, nivel molecular. Si hablo de célula del intestino, nivel celular. ¿Se entiende? Para eso sirve. Y cuando yo relaciono la digestión con el resto de las funciones del cuerpo humano, estoy hablando de la parte integral. Kemuel. Sobre eso, las organelas y sus funciones dentro de la célula, sí. Andate al cuadro de las organelas membranosas, no membranosas, ¿sí? Si tiene membrana o no tiene membrana, y mínimamente qué función tiene. Son pequeñas estructuras que hacen la función celular. Bien, yo los voy mencionando, no sé si están en línea, para que ustedes sepan. El aparato de Golgi sí, esto que les dije que empaqueta todo lo que se produce, ya sea síntesis de proteínas, de lípidos, ¿sí? La membrana sí es flexible, es decir, la membrana es selectiva y tiene, digamos, esto le da el colesterol, le da ese aspecto de mosaico fluido, no sé si lo pudieron ver en los trabajos prácticos, ¿sí? Es como que es una estructura que no se desarma, sino que su forma se mantiene. Micaela le preguntó el ADN y ARN, principalmente el ADN como material genético, como molécula que tiene toda la información genética del cuerpo humano y que está dentro del núcleo. Todo esto sí. El parcial es en formato papel, con una grilla de respuesta, como rindieron en bases, y ese es el verdadero examen. Estamos el otro, el instrumento, que lo van a tener cada uno. No hay preguntas a desarrollar ahí como preguntó Laura. Después Facundo o Facuando, bueno, para mí Facundo, pero bueno, acá dice Facuando o Facundo. Hay preguntas en las que tengamos que dibujar, no hay ningún esquema en este parcial, es todo multiple choice con una única respuesta en la guilla. ¿Cuánto menos estarían las notas? Le dije que estaría para el primer viernes, cuando regresemos del receso. ¿Estamos? Así que cuando lleguen al aula ya van a tener sus notas y después, bueno, vamos a hacer como la materia continúa, vamos a tener un espacio de revisión, ¿se entiende? Quédense tranquilos que vamos a generar una retroalimentación para que ustedes analicen la respuesta y también de revisar, ¿estamos? Porque a lo mejor sin querer yo anoté y creo que anoté A y resulta que en el examen pusiste C, por eso sacaste menos o sacaste más, ¿sí? Pero vuelvo a decir, el año pasado dio mucho resultado, hay resistencia a algunos docentes, colegas que no quieren este sistema, pero bueno, como cabeza de materia pasa por mí y yo lo voy a seguir sosteniendo. ¿Estamos? Como en su momento tenía delegados de comisiones y bueno, hubo algunas discordias y bueno, hoy la representación es de todos pueden participar, opinar y bueno, los compañeros que están en las distintas agrupaciones son portavoces de sus inquietudes y yo no tengo ningún inconveniente de todo lo que surja, pueda dar las respuestas satisfactorias a ustedes, ¿sí?
Bien, por eso como son 25, muy bien como dice Morena, cada múltiple vale 0,40. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas preguntas son? Son 25. 25 múltiple choice. Si el parcial no se aprueba, Karina Solís, no hay problema, tenés el recuperatorio de ese parcial en noviembre. ¿Sí? Bien, así que a seguir estudiando para el segundo y para el tercero. Hola, ¿qué tal? Tiene que, esto de que preguntó, para la promoción directa, son los 3 parciales, aprobados, sin ir a recuperatorio, con un promedio mayor de 7,50. Vamos, acá en este caso tiene que dar 7,66, porque son 3 notas, ¿sí? Bien, ¿usted pide los TP al final del año? No. Yo lo que voy a pedir es los trabajos grupales que sus docentes trabajan en 30 minutos aproximadamente en cada trabajo práctico. Puede hacer grupo, como yo les decía a ellos en la reunión de cátedra, y dividir. No es necesario que un grupo haga todas las consignas. Se pueden dividir. ¿Sí? A ver, bueno, este grupo me va a trabajar estas 2 organelas membranosas. Este grupo me va a trabajar 2. ¿Estamos? La dinámica siempre la ve el jefe de trabajo práctico porque es el que está, digamos, con ustedes, ¿sí? Yo les doy, y por eso también van a ver que gran parte de las preguntas también tiene que ver un poco con lo que trabajaron en los TP, ¿sí? Y las clases estas de apoyatura. Bien, ¿qué más dice? Los tejidos epiteliales simples, bueno, esto que yo decía, como dice Matías, en cuanto a la forma, no. No hay preguntas que digan, bueno, el epitelio puede ser estratificado, simple. Para este parcial no, lo vamos a ir retrabajando con los otros sistemas, ¿estamos? Porque vuelvo a decir, organización, tejido, célula, todo esto se vuelve a ver en los otros sistemas, ¿estamos? Por eso me quedo tranquilo de que yo con esta participación ustedes ya repasan significativamente lo que necesitan para el parcial. ¿Estamos? Ni de más ni de menos, lo concreto. Matías sigue preguntando, ¿tengo que nombrar todos los órganos del encéfalo y del sistema digestivo? Sí, porque cuando ves el sistema digestivo vas de la boca al ano. Y con respecto perdón, en sentido cefalocaudal, perdón, es lo que quiere decir que si los menciono la parte que se acerca a la cabeza, que sería la cavidad bucal, y la parte que se aleja a la cola. No tenemos cola como un animal, sino caudal, que es cercano a la parte glútea, ¿se entiende? Esa es la parte caudal. ¿Sí? Los órganos accesorios, sí, son importantes las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, ¿sí? ¿Dónde están las clases grabadas? Bueno, las clases grabadas que dio la cátedra, ahí yo ahora les envío la de ayer, que ya me mandaron el enlace, para que lo vean tranquilo, dura menos tiempo también, y la de acá que realizaron los compañeros, después les preguntan dónde va a estar, si va a estar en la página de ellos, van a socializar el link y demás, ¿sí? Después le doy la palabra a la compañera que termina la grabación y les contestará eso. Profe, mañana hace otra clase. Mañana va a haber como un ping-pong que propuso otra agrupación, pero yo respondo las preguntas, ya directamente, como así, con este estilo. Están las preguntas y yo voy respondiendo a las preguntas, ¿sí? Porque ya no es clase teórica, es repaso ya general para no generarle ansiedad. Yo les aconsejo que vayan viendo los videos y ya repasen con otros compañeros, no importa que sean de la misma comisión, de otras comisiones, la materia es la misma para los casi 4.700 estudiantes que están anotados. Los cortes craneales, los pares craneales, sí. ¿Se acuerdan que yo les dije a los 12 su nombre? Y que la mayoría son sensitivos, motores o autónomos. Bueno, ahí Sole se retiró, no hay problema. Juana, buenas noches. Crecimiento celular, no. Solamente como mención que el crecimiento celular permite la función de la célula. No hay preguntas que hagan a la fase de la mitosis, la meiosis, nada más. Bueno, muchas gracias, profe. La verdad que entiendo todo muy bien. Bueno, me alegro. Graciel, Eugenia, creo que es así. Graciel, por tu comentario, Xiomi, bueno, genio, bueno, gracias por los elogios. Estamos para enseñarles. Hola, profe, le pregunto, cada comisión en cada turno tiene que hacer en horario en lo posible, ¿sí? Lamento el que le toca a las 18, pero bueno, vean, si ustedes están para rendir, vuelvo a decir, es 60 minutos, y si no se quedan con nosotros a ver el partido, Vamos a Argentina mañana. El viernes, perdón, el viernes, ¿sí? No lo puedo suspender porque esto ya está planificado y presentado, ¿se entiende?
¿eh? Sé que el Mundial es un hecho cada 4 años, pero entiendan también que si Argentina quedaba en otra posición, quizá era otro el día. Entonces, bueno, encima ya está, ya nos vamos de receso, ¿eh? Ya te doy la palabra, ¿eh? Bueno, Estefanía, muchas gracias. Las clases de la cátedra, ¿dónde están? Están en entrada a transparente virtual de la cátedra 2026, ¿sí? Está en el enlace, lo pueden compartir porque es público para los que tienen el enlace, ¿sí? Bueno, ¿qué más pone en el campo? Bueno, estudiar, hasta, si quieren, hasta mañana en la noche, eso lo van manejando, ¿eh? Yo aconsejo que siempre les quede un tiempo para repasar, pero para desenchufarse, ¿eh? Vayan bien alimentados, vayan tranquilos, un examen que no tienen que escribir nada, sino sentarse, pensar y responder. Bueno, Marlene, no hay problema y me agradece, lo mismo que Clara, Matías, Joana, Iris, Mateo, ahí también me saluda, Laura, y alguien levantó la mano. No sé si quieren preguntar algo, y ya vamos cerrando la grabación. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que nos quedan los últimos minutos, si quieren, y ya le pedimos a la compañera que puede terminar la grabación. Si hay alguna pregunta de la estructura del examen, si hay alguna pregunta, estamos. Mañana les voy a publicar el aula, es un aula con pupitre,